Ahora les quiero presentar a Rubén Sánchez Díaz. Eh, Rubén es uno de nuestros egresados destacados. Rubén es egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería del programa de Ingeniería de Sistemas. Rubén tiene más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico. Él ha tenido una carrera muy interesante liderando iniciativas de transformación en todo Latinoamérica. Ha impulsado la adopción de tecnologías de vanguardia, eh, digamos, transformando, llamémoslo así, modernizando entidades gubernamentales. Es un sector que conoce muchísimo. Rubén inició su carrera en importantes posiciones en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Inició todo su camino profesional en Telecom Italia, y luego continuó en otras organizaciones como Viver, Ericsson, Nestlé, Publicar, Cerrejón, etcétera, para unirse en 2007 a Microsoft, donde ha desarrollado y ha trabajado con diferentes temas. Ha tenido diferentes trabajos. Su liderazgo y visión lo han convertido en uno de los asesores principales para eh, presidentes, universidades, organizaciones públicas y privadas en la región. Actualmente Rubén lidera el equipo de la industria de gobierno para Latinoamérica. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas en varias oportunidades y ha dictado cursos y es coautor del libro de las señales del humo a las redes de información y actividades en Internet. Eh, Rubén, entonces te doy la palabra para saludarnos. Muchas gracias, Fabiola. Primero que todo, pues agradecerles la invitación. Para mí es un privilegio poder estar participando de esta muy interesante iniciativa. También contarles que, pues gracias al apoyo que inició desde que estaba en la universidad, con Fabiola, con el doctor Álvaro Torres, con Miriam Angarita, con, bueno, N mil personas que ha sido muy cercana siempre en el proceso. He estado muy cerca a la universidad y tuve la fortuna de gracias a, digamos, esas bases sólidas, entrar a una gran compañía como Microsoft hace ya casi 18 años. Y como decía Fabiola, hoy en día, después de muchas posiciones, tengo la fortuna de liderar un equipo de expertos en transformación digital para gobierno. Nosotros trabajamos en toda Latinoamérica con los gobiernos en temas de salud, en temas de justicia, de defensa, inteligencia, de taxes, de aduanas, ayudando a la transformación digital, obviamente utilizando tecnología Microsoft y otras tecnologías, porque aquí hay una sinergia importante con múltiples fabricantes y múltiples proveedores de tecnología. Y de eso sale pues un reto muy importante que es esa estrategia de datos corporativa, y cómo la estrategia de datos corporativa y cómo los datos en sí son el oxígeno para todo esto que estamos viendo de esta revolución interesantísima de la inteligencia artificial. Desafortunadamente, no puedo hacer la presentación en vivo y en directo porque me cancelaron un vuelo ayer que estoy tomando ahorita en 15 minutos. Estoy aquí en el aeropuerto en una esquinita llamando o conectándome para poderlo saludar. Pero pues gracias al equipo de la escuela se nos ocurrió que podíamos utilizar la tecnología y grabar una sesión casi como si estuviera en tiempo real. No les voy a poder contestar las preguntas inmediatamente, pero a través del equipo de la escuela, pues vamos a capturarlas. Ahora bien, también pueden escribirme a mi correo electrónico ruben.sanchez@microsoft.com, para poder aclarar cualquier inquietud que quede de la charla. Eh, Solamente les dejo un mensaje importante. eh, Sin buenos datos no podemos hacer nada de transformación. Y por eso queremos, no solamente ahorita, sino más adelante en la siguiente charla también van a ver, y durante todo el evento, eh, cómo los datos de una manera limpia, de una manera adecuada, pueden alimentar una organización para lograr una transformación de manera gigante. Desafortunadamente, en países como los nuestros todavía se hacen muchas cosas manuales y el reto empieza en las organizaciones. Entonces vamos a verlo en la presentación. Con esto entonces los dejo para que podamos ver el video. Les mando un saludo muy especial.
Fabiola, muchísimas gracias. Perfecto, con muchísimo gusto, Rubén. Vamos entonces a compartir ahora el video de la conferencia de Rubén. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, nos las dejan en el chat y nosotros nos aseguraremos que Rubén nos las pueda responder. Terminando esta conferencia, continuaremos con la última conferencia que está planeada para hacia las 5:30 de la tarde. Entonces, por favor, quédense con nosotros, vean el video e inmediatamente pasaremos a la última conferencia, que también es una conferencia muy interesante, con una visión un poco más de negocio, llamémoslo así, y de integración con los datos. Entonces, procedo a compartir la conferencia. Las personas y las empresas están más interconectadas que nunca. Desde relojes inteligentes, sensores de iluminación, de temperatura, la transformación digital está cambiando la forma en que todos interactuamos y hacemos negocios, por supuesto. A medida que se integran nuevos sistemas en nuevos dispositivos, nos volvemos más conectados en este mundo digital. El volumen de datos que circula entonces solo va a crecer, crecer y crecer. Entonces, ¿cómo capturamos el valor oculto en toda esta cantidad de datos? Esa es la gran pregunta. Entonces, a través de estos datos que uno puede entonces empoderar a los empleados para ayudarlos a lograr más, creando un entorno laboral que fomente la productividad mientras se mantiene flexible y seguro. Por otro lado, involucrar a los clientes, y es utilizar la tecnología para interactuar con los clientes de nuevas formas, que van desde experiencias digitales personalizadas como ofertas dirigidas y recomendaciones específicas hasta un servicio al cliente muy eficiente y eficaz. Por otro lado, a nivel operacional, es cómo aceleramos la capacidad de respuesta de los negocios, mejorando los niveles de servicio y reduciendo, por supuesto, los costos. Finalmente, y algo muy importante, es transformar los productos de manera rápida, diferenciarse, capturar la oportunidad emergente usando datos como un activo estratégico dentro de la organización y utilizar, utilizar toda esta data para pasar de la retrospección a la previsión. Hay un informe muy interesante que se llama How to Lead a Data-Driven Digital Transformation de Harvard Business Review, donde se habla de todas esas transformaciones impulsadas en datos y cómo puede generar beneficios significativos con un aumento hasta del 61% en el rendimiento de ingresos. Y ahí es donde la nube puede ayudar a adoptar esta transformación digital aprovechando el ciclo de retroalimentación para impulsar el crecimiento del negocio. En la charla vamos a hablar mucho de estos temas de manera repetitiva porque es fundamental ver cómo se integran todos de una manera importante para lograr que a través de la data y la inteligencia de negocio podamos tener aplicaciones inteligentes. Al final, si ustedes lo ven, hay que analizar las señales de los clientes, hay que fortalecer las relaciones con los clientes. Cuando hablamos de los empleados, escuchar y recibir las señales de los empleados para hacerlo mucho más efectivos. Y por supuesto, en operaciones, mejorar data y tener todas las operaciones a través de los datos, soportada en datos, para que sean más eficientes y eso haga que tengamos mejores productos con telemetría y demás para lograr que esa transformación sea mucho más rápida. En el camino hacia la transformación digital basada en datos, las organizaciones se enfrentan múltiples desafíos que van más allá de la tecnología. Uno de los temas más importantes en la mente de los líderes es la gestión de ese cambio organizacional. Adaptar la cultura, los procesos y las personas es clave para que garanticemos que las nuevas herramientas y enfoques sean adoptados de manera efectiva. Entonces es muy importante no solamente ese cambio, sino también considerar las arquitecturas. Estamos hablando entonces ya otra vez de tecnología. Arquitecturas que permitan definir una infraestructura escalable, segura y flexible, permite que las organizaciones crezcan y se adapten a medida que evolucionan sus necesidades digitales. Otra decisión crítica en el proceso es elegir la solución adecuada. No significa solamente adoptar tecnología de punta y los últimos productos, sino que hay que seleccionar plataformas que se alineen a los objetivos estratégicos de la compañía y que ofrezcan el valor real y sostenible. Por otro lado, hay que navegar todo este viaje de transformación. Cuando hablamos de
las aplicaciones y los datos tenemos que cambiar de paradigma. Al lado izquierdo del slide ustedes ven cómo era el negocio tradicional, donde básicamente se tenían unos datos, unas aplicaciones y se hacía una ejecución de negocio. Esa ejecución de negocio a través de aplicaciones generaba datos y esos datos se presentaban en las aplicaciones. Eso tiene que evolucionar de una manera muy importante por ese cambio de paradigma a un modelo donde hay una transformación de negocio, unas aplicaciones inteligentes. Esas aplicaciones inteligentes van a generar datos y esos datos de manera inteligente hay que utilizarlos para poder alimentar nuevamente esas aplicaciones y por ende ayudar a la transformación del negocio. Eso implica, por supuesto, que además del manejo de datos tenemos que tener unas reglas, unas normas de cómo se debe manejar esa información, de la sensibilidad de esa información, los volúmenes, la veracidad, la velocidad y la variedad de esa data. Eso implica que hay que tener data muy limpia y si no está muy limpia, aplicar métodos modernos para tomar esa información y poderla presentar de manera adecuada, para irla también con el tiempo ajustando para que sea realmente información que nos ayude a una toma de decisiones veraz. Es entonces cómo tenemos que tener un estado moderno de datos con unos fundacionales importantes que están basados en clientes, operaciones, productos y gente. Cuando hablamos de clientes, tener una relación mucho más profunda con el cliente, escuchar constantemente las señales de los clientes, la retroalimentación, las tendencias de consumo, sus intereses. Cuando hablamos de operaciones, tener operaciones mucho más eficientes y más ágiles, ¿sí? Y tener data que nos permita liderar esas operaciones. Por otro lado, cuando hablamos de productos, poder tener telemetría de esos productos, saber cómo se usan, a dónde llegan, cuáles son los usuarios finales, cuáles deficiencias tiene el producto, y de esa manera pues tener mejores productos constantemente. Y cuando hablamos de gente, estamos hablando que también utilizamos dentro de la organización los señales de los empleados y con esta información que tenemos de los empleados, hacer estos empleados más eficientes. Si se dan cuenta en la gráfica, esta es información que constantemente va a alimentar estas aplicaciones inteligentes y con data de inteligencia artificial vamos a estar generando un ciclo constante donde vamos a estar mejorando cada uno de estos cuatro componentes o participantes de este proceso de la transformación digital. Hablamos de transformación digital y su aceleración, tenemos que empezar en un estado de datos moderno. Este estado de datos moderno tiene que ser abierto e integrado, nativo en nube, seguro y cumpla con todas las regulaciones, responsable en democratización, es decir, quién y cómo se accede a los datos, y tiene que estar conectado e inteligente. Esto va a permitir alimentar, guardar y diversificar los datos. Después se hace una unificación de esos datos, se genera y se activa todo el componente de inteligencia y eso a su vez va a ayudarnos entonces a acelerar la transformación digital. Ahora entonces, que este estado moderno de datos empiece a ayudarnos a generar esa transformación. Cuando hablamos de alimentar, ingerir y manejar datos diversos, estamos hablando de bases de datos híbridas y multimodales. Cuando estamos hablando de unificación de datos, estamos hablando de tener una fundación de analítica inteligente y conectada. Cuando estamos hablando de generar y activar la inteligencia, estamos hablando de machine learning, inteligencia artificial, inteligencia de negocios. Y cuando estamos hablando de acelerar la transformación digital, estamos hablando de aplicaciones inteligentes. Todo esto sobre un modelo de gobernanza unificada, donde hay que estar seguros, donde tenemos que seguir las reglas organizacionales y donde se tiene que hacer un manejo de datos. Una estrategia de datos bien ejecutada es un activo muy poderoso para alcanzar los objetivos organizacionales. Con información basada en datos, las organizaciones pueden tomar muchas mejores decisiones
fundamentadas en todos los niveles, mejorando así la toma de decisiones en toda la compañía. Con procesos optimizados, la automatización y una asignación eficiente de recursos, las empresas pueden esperar mejorar en su eficiencia operativa. Aprovechar los datos para la segmentación de clientes, el marketing personalizado y la mejora de productos o servicios impulsa el crecimiento de los ingresos. Al mismo tiempo, la personalización, la comunicación dirigida, los servicios mejorados aumentan la satisfacción del cliente y mejoran la experiencia del usuario. La estrategia de datos requiere un cambio en la cultura organizacional, casos de uso empresarial alineados con los objetivos estratégicos, una fuerza laboral alfabetizada en datos y un enfoque escalado para modernizar ese entorno de datos. Entonces es difícil convertirse en una organización impulsada por los datos, seguro, eso es un reto y por eso precisamente este simposio. Y es porque, aunque todas las organizaciones entiendan el potencial que puede ofrecer una organización basada en datos, muchas tienen dificultades para transformar el negocio hacia un entorno digital moderno. ¿Sí? Veamos entonces un poco los obstáculos según este artículo de Harvard Business Review, que se llama Why Becoming a Data-Driven Organization is So Hard. La cultura organizacional no está preparada para la analítica y la inteligencia artificial, como ven en el cuadro superior izquierdo. Eso se refiere a que los valores compartidos, las creencias, las normas y los comportamientos dentro de una organización, así como la cultura, no están listos para la analítica y la inteligencia artificial. Al no estar listos y si no estamos, digamos, de una manera organizada, integrando todo lo que hemos hablado previamente, los empleados se sentirán incómodos al tomar decisiones basadas en datos. Y puede haber resistencia, por supuesto, en adoptar nuevas tecnologías. Los procesos pueden no estar optimizados para recopilar los datos, para analizar esos datos. Y muchas veces hay una falta de alineación entre los objetivos organizacionales y las prácticas basadas en datos. Las empresas deben abordar de manera proactiva estas barreras culturales y construir una base que apoye la adopción eficaz de la analítica y la inteligencia artificial. Por otro lado, hay dificultad para identificar y priorizar los casos de negocio empresariales. Este es un desafío común al implementar las iniciativas de analítica de datos e inteligencia artificial. Las empresas tienen dificultades para identificar qué área abordar y posteriormente decidir por dónde empezar. Y cuando hay muchísimas iniciativas compitiendo por la atención, se complica la asignación efectiva de los recursos. Esto se puede mitigar mediante colaboración de equipos multifuncionales, donde tenemos que incluir, por supuesto, tecnología, el área de negocios y los expertos de datos para tener perspectivas diferentes. Esto es súper importante. Cuando la gente piensa en transformación digital, dice tecnología. Tecnología simplemente es uno de los actores, como bien venimos hablando. Pero cuando tenemos que mitigar, como hablábamos, todas estas dificultades de priorizar los use cases de negocio, si no incluimos, por supuesto, a los expertos de datos, pues vamos a estar cojos en la mitigación, y si no incluimos a la área de negocios, que es el principal doliente o benefactor de todas estas transformaciones muchas veces, pues vamos a fallar. Entonces tenemos que tener muchas perspectivas, y ahí es donde viene un tema clave, que es el uso de objetivos y resultados clave. Eso se llama un OKR, que permite priorizar los casos de uso. Más adelante vamos a ver un poco de esto en detalle. Por otro lado está la falta de personal calificado y la dificultad para contratar personal calificado. Las empresas luchan muchísimo por reclutar, retener a las personas con experiencia en analítica de datos y aprendizaje automático, es decir, Machine Learning. Y sin el personal calificado, las organizaciones tienen unas dificultades muy fuertes para poder implementar esta estrategia de datos y analizar eficazmente, aprovechando la inteligencia artificial y el Machine Learning, la toma de decisiones. Es importante anotar que cuando hablamos de este tipo de recursos expertos en analítica de datos y aprendizaje automático, no estamos hablando simplemente de gente en el área de tecnología, sino en todas las áreas, porque se están alimentando
mucho los sistemas y ajustando y mejorando y tener esas perspectivas desde las diferentes áreas de la organización con gente experta en manejo de datos es fundamental. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Tienen que invertir en un modelo de formación donde se cree un entorno laboral atractivo, donde se fomente la alfabetización en data. La infraestructura heredada, por otro lado, y el problemas de calidad de datos es el otro reto. Esto presenta muchos desafíos. Primero, resultados inexactos, oportunidades perdidas, ineficiencias operativas e inclusive violar normas corporativas, obviamente de manejo de información, de seguridad de la información, de sensibilidad de alguna data para toma de decisiones que solamente debe ver un grupo de personas, etc. Las personas entonces deben pensar, las empresas, las personas dentro de las empresas deben pensar en modernizar gradualmente, implementar prácticas sólidas de gobernanza de datos para que con eso aseguremos la calidad, podamos limpiar y validar esos datos e invertir en una arquitectura que respalde la analítica y la inteligencia artificial. Además, por supuesto, hay que educar constantemente a los empleados sobre la importancia de la calidad de los datos y el conocimiento de datos. Entonces, las empresas deben comenzar con un caso de uso empresarial, modernizar ese caso, los datos de ese caso, para resolver el problema y luego empezar a escalar la resolución de otros casos en toda la organización. En conclusión, los líderes tienen que hacer tres cosas. Primero, enfocar sus iniciativas de datos en casos de uso de alto impacto claramente identificados. Replantearse cómo su organización gestiona los datos de las perspectivas de las personas, procesos y plataformas. Y recordar que esta transformación es un proceso de largo plazo que requiere paciencia, fortaleza y enfoque y cuyo ritmo de escalamiento será gradual. Veamos ahora el impacto de la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de datos de alta calidad para poder tomar decisiones precisas. Cuanto más diverso y complejo sea el conjunto de datos, mejor será el rendimiento de la inteligencia artificial. En el centro de este cambio de paradigma está la comprensión de que los datos son el alma de la inteligencia artificial. Así como el cerebro humano depende de la información para tomar decisiones, los sistemas de inteligencia artificial prosperan gracias a los grandes volúmenes de datos de muy buena calidad. El flujo de trabajo de inteligencia artificial incluye tareas como copia, limpieza, manipulación de datos, que a menudo requiere herramientas que nos ayudan a manejar todo esto. Para abordarlo, las organizaciones buscan un flujo de trabajo de datos más ágil y rentable, ya que cuanto más diverso y complejo, como habíamos dicho, más inteligente y precisa será la inteligencia artificial. Las investigaciones demuestran que las organizaciones que utilizan conocimientos basados en datos superan constantemente a sus competidores en crecimiento y en eficiencia. En esta era de la inteligencia artificial, las empresas deben cambiar la forma en que operan. Tienen que administrar responsablemente, tener esta gobernanza que les decía y tener habilidades analíticas para obtener el valor de negocio. Deben considerar los datos y la analítica como una disciplina permanente, tratándolos como un producto estratégico. Esto es súper importante. Si uno no lo ve como un producto que tiene que evolucionar, que tiene que tener una calidad, que tiene que tener unos responsables, que tiene que traer un rol, sino simplemente como un desarrollo tecnológico, el proyecto falla. Hay que verlo como un producto estratégico. Y para eso es esencial contar con un liderazgo fuerte, que tenga un mandato claro de cómo alcanzar el éxito. No se trata solo de recolectar los datos, sino tener un plan para aprovechar todo su potencial. Mientras navegamos en toda esta era de transformación, recordemos que los datos no son solo un recurso, sino son la prioridad estratégica del mundo de la inteligencia artificial. Una estrategia clara de datos centrada en habilitar casos de uso, como habíamos dicho, es crucial para que las compañías se conviertan en una organización en este mundo impulsado por inteligencia artificial con una gran probabilidad de éxito. Volvamos entonces un poco a este artículo de Harvard Business Review. Y si se dan cuenta, más del 90% de los altos ejecutivos de las empresas Fortune 1000 consideran que los cambios culturales fueron sus mayores obstáculos para la transformación digital. A pesar del avance tecnológico, que es de verdad importantísimo, el 92% de las compañías se enfrentan desafíos culturales que dificultan este progreso para convertirse en organizaciones impulsadas con datos.
hay un aumento significativo de nombramiento de los famosos Chief Data Officers o los directores de datos en los últimos años y refleja la creciente importancia de los roles de liderazgo para aprovechar los datos de manera efectiva. Si no se tiene un buen Chief Data Officer, no vamos a tener las recomendaciones estratégicas necesarias para resolver los problemas de alto impacto. Entonces, nuevamente, esto no es un problema tecnológico. Como se puede ver en este gráfico de barras, es un problema de cultura, personas y procesos, y se aborda cultivando una fuerza laboral consciente de datos de inteligencia artificial. Como podemos ver en este gráfico, al lado izquierdo, se refleja un poco qué es lo que las compañías quieren. Si se dan cuenta, por encima del 50% están compatibilidad a través de múltiples sistemas. Obviamente se tienen muchas plataformas dentro de la organización y lo importante es que la data pueda fluir entre todos. Que sea fácil de publicar y consumir esta información. Obviamente que sea costo efectiva y que permita manejar un autoservicio. Por el otro lado, ¿qué es lo que no permite que las compañías logren esos objetivos? Es falta de manejo y gobernanza de datos. No se tienen plataformas escalables para toda esa transformación, muchísimos procesos manuales y unos retos importantes en el famoso data cleansing y preparación de la información. Quiero concentrar un poco en la parte de muchos procesos manuales. Las organizaciones todavía manejan en sus procesos, por temas culturales, por normatividad, por legislación, el papel. Nosotros que trabajamos apoyando a los gobiernos en Latinoamérica nos damos cuenta que esto es un blocker constante. Todavía se quiere almacenar información en papel, obviamente se piensa en digitalizar, pero siempre se quiere tener la información o el archivo físico porque si no, no tiene validez. Y eso ha hecho que los procesos en muchas organizaciones para lograr esa transformación se vean retrasados porque en muchos casos toca hasta cambiar esas normativas organizacionales, ¿sí? Que obviamente en gobierno implica un estrés mayor. En los privados es más fácil, sin embargo también nos damos cuenta que muchos quieren abordar el proceso de inteligencia artificial y transformación, pero no están dispuestos a eliminar muchos de estos procesos manuales para poder lograr precisamente todo lo que hablamos anteriormente. Ahí hay un reto importante que se puede solucionar con tecnología, pero nuevamente se traduce al tema de la cultura y los procesos, ¿no? Nuevamente, y para reforzar, 92% está en el tema de cultura, procesos y la gente, y solamente el 8% de los retos estarían en la parte tecnológica, si nos damos cuenta. Bueno, simplemente compartimos un referente. Vamos entonces resumiendo un poco todo lo que hemos visto hoy. Los aprendizajes claves para convertirse en una organización impulsada por la inteligencia artificial implica o está impulsada por un cambio cultural. El mandato de los ejecutivos es ser líderes de cambio, definir una visión y el valor estratégico, mientras las unidades de negocio desarrollan la alfabetización en datos para experimentar y escalar el valor empresarial y la inteligencia artificial. Por el otro lado, convierte la visión en un recorrido accionable mediante creación de planes de transformación de datos en 3 horizontes que permitan una asignación, priorización sostenible de recursos y de esa manera lograr un impacto optimizado. Por otro lado, evitar la dispersión de casos de uso empresariales. Los casos deben estar cuidadosamente definidos en términos de valor, viabilidad y riesgos, utilizando la metodología OKR para priorizar y enfocar esos esfuerzos. Por otro lado, define una estrategia de datos basada en requisitos de esos casos de uso, contemplando capacidades técnicas como organizacionales, alineadas a los resultados deseados para lograr el mejor retorno de inversión. Por otro lado, adopta un enfoque de producto de datos. Recordemos, producto de datos, que optimiza costos, entrega valor alineado al negocio, aumenta la velocidad, reduce el tiempo de salida al mercado y se adapta a los cambios de manera rápida. Por otro lado, implementa un grupo de trabajo de estrategia de datos para una gobernanza ágil que asegure la continuidad de los objetivos estratégicos, los
casos de uso de negocio y las capacidades en general. Por el otro lado, define una plataforma de datos escalable, que va a ser un habilitador clave para esa adopción y expansión de la inteligencia artificial, por lo que el desarrollo de la estrategia de datos y la estrategia de AI deben ir de la mano. No quieres que tus científicos de datos hagan el trabajo de ingenieros de datos, es muy diferente. Y finalmente, como decíamos, al tener un pensamiento de producto de datos es fundamental para una estrategia de datos empresarial, ya que ayuda a acelerar la adopción y la escalabilidad. El producto de datos es un activo de datos confiable, reutilizable, que empodera a los usuarios dentro de una cultura impulsada por la inteligencia artificial. Esto requiere propietarios del producto de datos, es decir, publicadores, que son los responsables de definir los objetivos y resultados claves, los OKRs del producto. Equipos propietarios de los datos, es decir, los productores, que ejecutan el plan con un enfoque ágil. Y finalmente, consumidores de datos, que utilizan estos productos de datos para generar valor empresarial. Al tratar estos datos como producto, las empresas pueden entonces enfocar sus iniciativas en casos empresariales claramente identificados, organizar y estructurar, empaquetar los datos de tal forma que sean fáciles de entender, de analizar y de utilizar. Esto ayuda a reducir, por supuesto, el desorden y el riesgo de incumplimiento, promueve la reutilización de ingeniería de datos, controla la dispersión y el costo de los datos y mantiene la confianza de clientes, socios y empleados. Finalmente, una mentalidad de producto de datos es esencial para construir una base sólida que respalde la toma de decisiones y la innovación. Entonces, la pregunta ahora es ¿cómo escalo? Y eso es lo que nosotros llamamos una taza de datos a la vez o cup of data at a time. Como mencionamos al comienzo, uno de los problemas es que los datos se ven como algo técnico, por lo que en lugar de partir de problemas de negocio, las organizaciones desarrollan capacidades personalizadas que pueden resolver necesidad inmediata, pero no se construyen pensando en la reutilización. Esto es una espada de doble filo, ya que genera costos elevados, sin beneficios tangibles y también fomenta problemas de gestión de datos con muchos hilos de datos no relacionados. Escalar la capacidad para resolver múltiples casos de uso de negocio en paralelo en toda empresa se hace utilizando el acrónimo de una tasa de datos a la vez. Para cada escenario de caso de uso de negocio necesitas conformar, unificar, generar producto, democratizar, aplicar, transformar y amplificar. Eso es el cup of data, como lo ven a la izquierda en el gráfico. Repito, cuando vamos a escalar, queremos resolver múltiples casos de uso en paralelo, las empresas, las organizaciones deben hacer esto utilizando el concepto de cup of data at a time o tasa de datos a la vez. En cada negocio tenemos que tener el escenario de conformar, unificar, producir, democratizar, aplicar, transformar y amplificar. Conformar los datos es llevar los datos a través de un servicio de ingestión y aterrizarlos en un lugar común con un patrón específico, repetible y desplegable. La conformación asegura que los datos cumplan con estándares, formatos de calidad consistentes. Se ejecutan procesos en la canalización como gobernanza de datos, catálogos de datos, linaje y limpieza de datos. Por otro lado, unificar, que es reunir fuentes de datos dispares en todo coherente, con un modelo de datos industrial o cualquier capa semántica central. Esta integración de datos, la gestión de datos maestros, el almacenamiento de los datos, las herramientas de virtualización de datos, servicios de fusión, formatos de data lake, que vamos a ver en otras charlas más adelante con otros conferencistas, son pasos del proceso para unificar los datos. Productizar es convertir los datos en activos valiosos que impulsen los resultados de negocio. Es refinar los datos a través de un catálogo y curación de esos datos para hacerlos disponibles a una audiencia mucho más amplia. Todo esto se hace a través de los servicios de adquisición de datos de los que hablamos antes. Después hablamos de democratizar, que es registrar estos datos como un producto, dándolos al consumidor de datos. Y le damos acceso
a ese producto para que puedan consumirlo, analizarlo desde una ubicación virtual centralizada. Por otro lado, aplicar. Aplicar es pensar en términos de cómo se usan esos datos para resolver el caso del negocio. Por otro lado, transformar, y es que las aplicaciones deben conducir a resultados transformadores. Aquí es donde se moldean los datos para analizarlo, visualizarlo, la parte de ciencia de datos, se unen, se suman o se cambia la granularidad de estos datos. Por otro lado, se amplifica, y es crear un nuevo producto de datos y añadirlo al catálogo de datos como fuente para reutilizar en toda la organización. En resumen, una vez que se embarca uno en la construcción de una nueva plataforma de datos, quieres abordar el desarrollo de One Cup of Data at a Time. Ya para cerrar, entonces, si vemos cómo se navega todo este viaje de transformación y aplicamos lo que acabamos de ver de A Cup of Data at a Time, estamos hablando de progreso sobre perfección. A la derecha lo vemos como un proceso, como para explicarlo un poco mejor. Se ven en la parte superior, en la parte de COP, que era conformar, unificar y producir. Va después a una democratización, donde se aplica, donde se transforma y donde se amplifica, y se itera priorizando los escenarios de transformación que van entonces después a darle data a ese escenario y constantemente vamos creando nueva data relevante para ir alimentando ese conocimiento organizacional para generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos beneficios, tanto internos como externos dentro de la organización. La invitación entonces es que abordemos la transformación digital basada en datos como un proceso que incluye todos los miembros organizacionales y no solamente un proceso tecnológico, para que realmente tengamos modelos de negocio efectivos y escalables para un mundo que demanda una agilidad frente a productos, servicios y frente a resultados hacia adentro de las organizaciones. Con esto finalizamos la charla. Si tienen alguna inquietud, si necesitan más información, si quieren ya conocer puntualmente cómo desde Microsoft podemos ayudar a sus organizaciones a abordar este proceso de transformación digital, por favor no duden en escribirme. Fabiola, Natalia y el equipo de la Escuela Colombiana de Ingeniería les va a compartir toda mi información. Por supuesto, recopilaremos las preguntas que tengan ahorita en el chat y yo las estaré contestando lo más rápido posible. Nuevamente, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos. Muchísimas gracias a Rubén. Y recordarles que, como contamos al principio por la situación que se presentó, las preguntas que dejaron en el chat serán respondidas posteriormente.